Hola, estamos ya al aire aquí en nuestro Facebook Live, donde conversamos sobre la nueva Constitución. Estamos conectándonos con grupos de amigos para poder conversar de esta etapa histórica que estamos viviendo en nuestro país. Conversar de la nueva Constitución. Era un sueño, ahora comienza a ser realidad. Bueno, nuevamente nos encontramos un martes. Les habla Óscar Burgos Peredo, matrón, ahora candidato constituyente por el Distrito 21. Tenemos que ir aprendiendo que nuestro distrito es muy grande, la provincia de Biobío, la provincia de Arauco, la comuna de Lota. Para escribir una nueva constitución pareciera que esto no se puede hacer solo y no sabemos de todo. Por eso hoy día, donde vamos a conversar sobre la educación, un derecho, tenemos grandes amigos invitados que nos vamos a tutear en este trabajo, pero yo se los voy a presentar con algunos pergaminos que avalan que podamos estar conversando de constitución y educación. Nos va a acompañar en toda esta hora de conversación la profesora Olga Oliva González. Les cuento que es profesora de Educación General Básica, magíster en Educación, máster en Investigación y Cambio Educativo. Postítulo, Mención en Lenguaje y Comunicación. Integrante de la conocida más por los profesores, de la Red de Maestros, RMM, Red de Maestros, del Ministerio de Educación de Chile. Estamos en horarios diversos en el mundo, por eso nos acompaña, y desde España, una chilena, profesora, que es Valesca Cabrera Cuadros, profesora de Historia y Geografía, doctora en Educación por la Universidad de Barcelona, máster licenciada en Educación, formadora de profesores en Pedagogía Narrativa y Investigación Educativa. Bueno, ahora conectado desde el mismo Barcelona. Allá, pasadito ya las 08, las 12:08 de la noche, del día de mañana. Bueno, eso nos abre un tema muy interesante para ver desde esta perspectiva qué piensan los chilenos que investigan en el extranjero sobre esta nueva Constitución. Y un conocido nuestro, muy cercano, don Juan Manuel Bustamante, profesor de Estado, docente universitario, formador de profesores, diría, muchos lo conocen más como un dirigente de larga trayectoria. Y algunos me dijeron que dijera esto, quizá don Juan Manuel después me lo contradice, pero representa el espíritu del profesorado, las ganas de no solamente ser mejores, de construir un país mejor. Bueno, colegas, esto es nuestra invitación hoy día para conversar de Constitución, desde esta visión de estos tres profesores. Yo les cuento que también he hecho docencia, 17 años haciendo docencia universitaria, pero en el ámbito específico de educación y medio ambiente, de educación y salud. Esos han sido mis papeles. Pero ahora, como debemos aprender de todo, quisiera que voy a invitar ahí a cada uno de nuestros invitados ahí, para que cortamente puedan primero saludarnos y en ese saludo incorporar este comentario sobre la importancia de esta nueva Constitución, primero dándole la palabra a Olga desde la perspectiva de ser esta profesora que también se desarrolla en la provincia del Biobío y en la comuna de Los Ángeles. Olga, por favor, tu saludo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Óscar me invitó a participar acá y, como dice Paulo Freire, la educación es política. La educación debe ser una discusión política porque ahí se forja el futuro de la sociedad. Es en ella, es cierto, que se ordenan las oportunidades presentes y futuras de las generaciones. Como profesional de la educación, con años de práctica, de investigación, de trabajo en aula, creo que es el momento histórico que tenemos la oportunidad de contribuir significativamente con la participación para plasmar, ¿cierto?, en esta nueva Constitución nuestras voces, que es lo que necesitamos. Nosotros como profesores somos protagonistas, ¿ya? Somos nosotros los que estamos en aula, somos nosotros los que tenemos
la práctica, hoy tenemos la evidencia como para decir, ¿cierto?, con mucho énfasis qué es lo que necesitamos en educación. Creo que es una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar. A través de este programa a mí me gustaría invitar a mis colegas, a toda la comunidad a que se eduque, a que se interiorice, a que participe de estos conversatorios y que no se reste, ¿cierto?, de la tremenda posibilidad que tenemos de mejorar nuestro país. Es a través de la educación que se logra, ¿cierto?, construir una sociedad más justa, más igualitaria. La educación es un derecho fundamental que está establecido, ¿cierto?, por organismos institucionales e internacionales, y debemos nosotros como sociedad garantizar ese derecho a todos nuestros niños y a todas las generaciones. Es una oportunidad única, y a través, ¿cierto?, durante el mes y algo que queda, debemos nosotros interiorizarnos, educarnos y también traspasar esto a nuestras comunidades educativas. En la realidad yo he visto que no hay mucha participación, la gente no se maneja mucho con el tema y nos estamos perdiendo la tremenda oportunidad. La idea es que lleguemos al 11 de abril informados, y eligiendo a las mejores personas, ¿cierto?, para que nos representen al escribir en esta nueva Constitución. Gracias, Olga. Fíjense que estamos tratando de llegar, sobre todo hoy día, a nuestros colegas docentes de esta provincia del Biobío, de Arauco y la comuna de Lota. Y tenemos una tremenda invitación, y le digo de parte de la profesora Olga Oliva. Olguita, muchas gracias. Bueno, resaltamos que si estuviéramos en España en este momento hablaríamos de que estamos al otro lado del charco. Algunos españoles en Andalucía hablaban mucho del charco, pero ahora que estamos en Barcelona, le contamos que estamos con la profesora Valesca Pera Cuadros, profesora de Historia y Geografía. Entonces le pedimos inicialmente un saludo y que nos cuente si a los chilenos también en el extranjero, muchos que cuando hemos vivido afuera, les interesa esta nueva Constitución y por qué es tan importante la educación. Valesca, un gusto. Hola, buenas tardes, o para aquí ya buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un tremendo honor participar de espacios de conversación de Chile, porque si bien estoy aquí en Barcelona, me interesa poder seguir estos procesos que creo que nos dan las herramientas para poder empoderarnos como docentes, y que eso va a traer consecuencias y beneficios también para toda la sociedad. Olga creo que ha dado muchos elementos que nos mueven respecto a la participación ciudadana, porque el cambio de una constitución incluye una diversidad de aspectos, y entre esos la educación. Yo quiero comenzar diciendo de que una de mis esperanzas es que se establezcan por lo menos unos aspectos que definan que el ministro de Educación, desde esta nueva constitución, sea alguien vinculado con la docencia, sea alguien que sepa, sea alguien que esté vinculado o a las universidades o idealmente a los maestros que están día a día desenvolviéndose en las aulas. Creo que por ahí van a salir muchas alternativas. Creo que hay gente muy capacitada, tanto que ha salido a estudiar en el extranjero, docentes, como personas que se han formado allí, docentes que se han dedicado a la investigación, que se han dedicado a elaborar propuestas educativas, comunidades educativas que han implicado a las familias, a los alumnos. Creo que hay allí mucho potencial, y que lo importante es saber estar informado y saber decidir quiénes nos van a representar en este espacio que es el ámbito de la educación. Valesca, muchas gracias. Mire que comienzo, ¿eh? Una petición que es de muchos. Hemos tenido, fíjense que es muy raro tener, desde mi visión de educador y de salud, hemos tenido muy pocas ocasiones ministros de salud que no sean médicos. Recuerdo al ministro Massa. Pero en educación pareciera muy raro que tuviéramos profesores. Y hasta cierto punto parece ofensivo
cuando los que más saben de educación no sean los que aporten dirigiendo. Bueno, hoy día en este conversatorio ya tenemos a dos grandes profesoras, una de Chile, ya han ido estudiando también en el extranjero, porque Olga también estuvo estudiando en Barcelona. Yo disfruté, le digo, me maravillé de estudiar en Granada y ahí terminar mi doctorado en educación. Así que es nuestro gran tema. Y cuando hablamos de historia, a don Juan Manuel Bustamante me dice que no le digamos don. Así que con mucho agrado recibimos a Juan Manuel para que nos dé su saludo y esta introducción inicial con respecto a la importancia de educación en esta nueva Constitución. Por favor, Juan Manuel. Bueno, para mí es un agrado primero, ¿cierto?, estar acá y compartiendo con tres distinguidas personas, ¿cierto? Comenzando por las dos damas que están aquí en pantalla, ¿ya? Y luego por Óscar Burgos, ¿ya? A quien he conocido en estos trámites de conversar sobre temas de educación. Respecto de lo que planteaba Óscar recién, ¿cierto?, de que escasamente en otros ámbitos del quehacer institucional se van a encontrar dirigentes del Estado que no correspondan a las profesiones de que se trate. Allí específicamente, por ejemplo, en el ámbito de la economía, un economista, en el ámbito de la salud, ¿cierto?, un profesional de ese campo. En fin, curiosamente en educación pasa lo contrario, ¿cierto? Porque acá viene todo el mundo a tratar la problemática educativa, ¿cierto? Pero desde otras perspectivas que no dicen relación con lo que es exactamente la educación, ¿cierto? En sustancia, ya, en esencia. Y yo en ese caso quiero recordar un par de cosas. Nada más, quiero recordar un par de cosas. Los profesores en Chile hemos aportado jefes de Estado, ¿ya? O sea, presidentes de la República que han sido, ¿cierto?, profesores. Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, profesor de historia, presidente de la República de Chile, ¿ya? Hemos aportado ministros de Estado, ¿cierto? En un par de oportunidades hemos tenido profesores incluso desempeñándose en otras carteras que no son precisamente de educación. Hemos aportado parlamentarios a la República, ¿cierto? Tenemos senadores actualmente y antes también, ¿ya? Y diputados, ¿ya?, que son docentes. Y en la actualidad, los profesores en el Congreso Nacional constituimos la segunda fuerza parlamentaria después de los abogados, ¿cierto? Y después de nosotros vienen los economistas, los médicos y qué sé yo. En fin, somos la segunda fuerza más importante desde el punto de vista de lo que significa la generación de la ley en Chile. Por otro lado, los profesores hemos sido alcaldes, concejales. Por todos lados hay profesores que son alcaldes, profesores que son concejales. Eso, digamos, hablando de la vida pública, de la vida política, ¿cierto? Y de la participación de los profesores en todas las decisiones que se van tomando en los distintos niveles del Estado. Pero por otro lado, ¿cierto?, los profesores hemos sido fundadores, docentes de universidades, ¿ya?, a lo largo de la historia. Y solo por nombrar uno cercano a nosotros acá, ¿cierto?, Enrique Molina, ¿ya?, de Concepción, que fundó la Universidad de Concepción, profesor de filosofía, qué sé yo, junto a otras personas, desde luego, pero situándose él como un líder fundamental dentro de ese contexto. Hemos fundado establecimientos educacionales de todo tipo, qué sé yo. O sea, hemos estado en todas partes, ¿ya? Sin embargo, los profesores para nada hemos sido considerados. Y quiero dar un dato ilustrativo, ¿cierto?, que no deja de ser menor. Considerando la realidad, ¿ya? Porque es muy importante desde el punto de vista de lo que significa ese dato. En Chile, los profesores hemos sido los únicos profesionales que le hemos dado a este país 2 premios Nobel. En el cultivo de un arte, por supuesto, Gabriela Mistral, por una parte, ¿cierto?, profesora rural, que se hizo a sí misma, que fue capaz de llegar a todo el mundo, ¿ya? Y Pablo Neruda, que comenzó estudiando pedagogía en francés sin llegar a terminar su carrera por dedicarse, ¿cierto?, de lleno al tema de la poesía y de la literatura en general. Entonces,
si lo miramos desde ese punto de vista, los profesores hemos tenido una amplia y diversa participación en el ámbito público, político, ¿cierto?, histórico y cultural en este país. Pero, sin embargo, nunca hemos sido considerados, ¿cierto?, como deberíamos haber sido considerados, ¿ya?, en las grandes decisiones políticas relacionadas con el desarrollo de la educación y en la generación de la política pública respecto de cuál debería ser el sentido o debería haber sido el sentido que debía tener la educación en Chile. Me quiero saltar me quiero cambiar de escenario, ¿ya?, y quiero ir a otro aspecto. Recuerdo que hace algunos años el Papa Juan Pablo II, hablando como político, ¿cierto?, él es un jefe de Estado, era un jefe de Estado y por lo tanto un político, dijo: el modelo neoliberal o la economía neoliberal es un modelo intrínsecamente perverso. Emulando una expresión, ¿cierto?, dicha antes respecto de otra corriente política. Y por una razón muy sencilla, dijo, ¿ya? Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y despersonaliza a los individuos. Resulta que la instalación de ese modelo en Chile significó la instalación también, ¿cierto?, de un sistema educacional que se tuvo que ajustar exactamente a las condiciones de ese modelo económico, porque ese modelo económico, a propósito, definió el tipo de sociedad que íbamos a tener, ¿cierto?, y que quedó plasmado, por lo tanto, en la Constitución Política del año 1980, ¿ya?, que no respondió a los intereses de la sociedad porque, ¿cierto?, fue impuesta por la autoridad del momento. Entonces, tenemos lo que tenemos: un sistema educacional y una educación, ¿cierto?, que en términos específicos, para decirlo un poco coloquialmente, no da el ancho respecto de los desafíos que tiene la sociedad moderna, que tiene la sociedad chilena respecto del contexto mundial, ¿ya?, y respecto de cómo nos relacionamos, ¿cierto?, con los otros ámbitos del mundo, a partir de una relación más o menos igualitaria, porque, ¿cierto?, nuestras condiciones actuales son absolutamente deficitarias. Entonces, ese es un problema que tenemos que ver, ¿cierto?, y que tenemos que considerar a la hora de abordar la problemática que implica elaborar una nueva constitución política para la República de Chile. Eso. Don Juan Manuel, agradecido de este comienzo. Fíjense que cuando los invitamos a conversar de la nueva constitución, los invitamos con gran, ya vamos a decir que no con toda la gran esperanza, porque vamos al hecho. Nos queda muy poco tiempo para tener elegidos ya los constituyentes el próximo 11 de abril. Pareciera para muchos, ha pasado, quedan muchos días. No, quedan muy pocos días. Por ello, ¿saben qué? Les cuento tanto a Olga Valesca y a Juan Manuel que el día sábado tuvimos un equipo de 13 profesores que estuvo reflexionando para hacerle una pregunta a los tres. Y la pregunta va así, para los tres la misma, fíjense. No es una encerrona para los profesores, sino es para focalizar cuál es su postura en esto. ¿Cuál debería ser el aporte del profesorado para la nueva constitución? Y fíjense que los profesores ese sábado no es que se quejaron, ¿eh? Estuvieron una hora y fracción ahí dando su opinión y decían textualmente: los colegas proponen que la educación en Chile debe ser gratuita, de calidad y para todos, desde el nivel de transición hasta la educación superior. También dijeron, en lo global, debe ser un derecho. También dijeron, debe considerarse el cambio del currículum, adaptado a los nuevos tiempos. Modificar las extensas horas de los niños en las escuelas. Hablaban en lo global de debiera modificarse la forma de trabajo, ya que son muchas las horas de trabajo en el aula y pocas horas para preparar material. Dijeron muchas cosas, y entre ellas se debe considerar el contexto familiar y social de las comunidades educativas, apoyo con niños y niñas con deserción escolar. Profundos temas. Queda para Olga, después para Valesca y para Juan Manuel, que nos comenten cuál debe ser el aporte del profesorado para la nueva constitución. Hay algunos que dicen que los profesores están calladitos, que no opinan mucho. Y nosotros hemos corroborado que pareciera que unos pocos harán la gran diferencia.
Olga, por favor. Bueno, concordamos en esa instancia, ¿cierto?, que la educación es un derecho. Como señala la OECD, todo individuo nace con potencial para tener éxito y tener una oportunidad de crecer y contribuir, ¿cierto?, a la sociedad. Y para ello, ¿cierto?, la sociedad tiene que garantizar una educación, ¿cierto?, de calidad y basada en la equidad. Al respecto, la OECD, en un informe que emitió de acuerdo a la última prueba PISA, señala que en los países de Latinoamérica existe mucha falta de equidad, ¿ya? Es sabido que el sistema público o la educación pública atiende, ¿cierto?, a la población más vulnerable, con menos recursos, y por ende, que es otro factor, ¿cierto?, está ampliamente investigado que las personas que vienen de familias de un nivel socioeconómico y cultural más alto tienen mejor educación, acceden a colegios privados, ¿cierto?, y por ende tienen una vida más plena, más desarrollada. Y bajo esta perspectiva, nosotros como profesores, nuestro aporte tiene que ser exigir, ¿cierto?, que la educación sea un derecho fundamental, ¿ya? Y que este derecho fundamental nace desde la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, y que está respaldada y resguardada en diferentes instancias, ¿cierto?, de acuerdos internacionales, ¿ya? La UNESCO, ¿cierto?, la OECD, están a cargo de resguardar, ¿cierto?, que los países cumplan con ciertos criterios e indicadores que al 2030 han establecido ciertos aspectos como que los países los gobiernos deben garantizar que la educación sea de calidad y bajo la premisa, ¿cierto?, de equidad para todos los niños y la comunidad en general. Debe garantizar, ¿cierto?, debe eliminar las desigualdades y disparidades en la educación. Debe proporcionar educación gratuita y obligatoria para todos. Atender, ¿cierto?, a las personas, a los migrantes y a los desplazamientos. La financiación de la educación, ¿cierto?, exige al año 2030 que los estados dediquen a la educación al menos un 4 o al 6% del Producto Interno Bruto, del PIB, y al menos el 15 o el 20% del gasto público. ¿Ya? Todos los países que se han suscrito a estos convenios o tratados deben al 2030 cumplir, ¿cierto?, con estos criterios. Exigencias de calidad y valoración del profesorado docente. Sabemos, ¿cierto?, que la educación, para que exista una educación de calidad dentro de los muchos factores que influyen, los profesores, ¿cierto?, estamos llamados a cumplir con ese criterio, ¿cierto?, de ofrecer una educación de calidad. Pero, ¿cierto?, para las personas, los docentes que trabajamos en el sistema público, que atendemos a la población más segregada, a los alumnos más vulnerables, a las personas con más dificultad, muchas veces tenemos todas las intenciones, le ponemos todas las ganas, pero cuesta, ¿ya? Porque la distribución, ¿cierto?, de los recursos o la suplencia de otras necesidades, ¿cierto? Cuando hacíamos el análisis el otro día en otro conversatorio que tuvimos, de los sistemas educativos que tienen mejores resultados, junto con las políticas, llegaron a la conclusión, por ejemplo, Finlandia, que junto con las políticas educativas, para mejorar el sistema educativo, vienen las políticas sociales, que vienen a suplir las otras necesidades, porque solo invertir en educación no contribuye. También hacíamos el análisis de los niños institucionalizados, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos, los que no tienen familia? La actual Constitución, en el artículo 10, 19, habla sobre que en Chile está garantizado el derecho a la educación, pero a grandes rasgos y tampoco da respuesta a los requerimientos de la sociedad actual. Ya tenemos fenómenos como la migración, ¿cierto? Los pueblos originarios tampoco están contemplados ahí. Entonces, hay que, si bien la Constitución resguarda el derecho a la educación, queda muy ambiguo para suplir, ¿cierto?, la necesidad o el requerimiento de lo que significa entregar una educación de calidad, ¿ya? Y basada en la equidad, que tanto nos falta en nuestro país, ¿cierto?, por producto de la educación como se da, ¿cierto?, a través de la enseñanza privada, ¿ya? Que las personas que tienen recursos tienen a una mejor, tienden, ¿cierto?, a tener una mejor educación en base a ello.
Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros como profesores debemos exigir, ¿cierto?, que la educación sea un derecho fundamental, social, y de manera gratuita, ¿ya? Valesca podrá decir, ¿cierto?, de que en Europa se está garantizando la educación de por vida, ¿ya? Las personas estudian una carrera, pero después el Estado tiene que ir garantizando que esa persona se vaya capacitando, porque estamos educando a una generación que no sabemos qué trabajo va a tener en 10, 20 años más. Todo está cambiando tan rápido que el Estado, ¿cierto?, también tiene que garantizar una educación de por vida, de calidad, gratuita y de por vida. Y asegurando, ¿cierto?, el acceso y las condiciones para las personas que preparan toda su vida. Leyendo un informe de la BBC, de acuerdo a la prueba PISA, se habla, ¿cierto?, de la desigualdad que se produce en los países, sobre todo de Latinoamérica, producto de la comercialización de la educación, del lucro que se ha dado y que hace, ¿cierto?, que las personas que tienen recursos tengan acceso a una educación de mejor calidad y en lo que debería ser, ¿cierto?, que fuera para todos igual. Sí, bien, gracias, Olga. Nos va a inspirar porque tenemos, fíjense que si los profesores, cuando estábamos conversando con ellos, una de las cosas que hemos planteado es que uno no sabe de todo. Y la realidad está en que estos años que me he ido perfeccionando en educación, uno va viendo que nuestro equipo de profesores en Chile tiene muchas respuestas a lo que deberíamos estar modificando ahora en la futura constitución. Y por eso dejamos a Valesca, desde esta visión de estar al otro lado del charco. ¿Cuántos años, quizás para la inquietud de todo lo que estamos escuchando, lleva ya Valesca en Barcelona? Y además consultarle esto, según esta consulta, ¿cuál debería ser el aporte de este profesorado? Miren que está en Chile y está esparcido por el mundo, perfeccionándose como equipos de alto rendimiento, que uno pensaría cómo traemos a estos grandes aportes que están ya radicados en otras partes del mundo para este Chile que necesita con urgencia plasmar en esta Carta Magna las bases de esta educación que debe ser un derecho. Valesca, por favor. Quiero comenzar con la idea de que debemos confiar un poco más en las habilidades que tenemos los docentes. Y voy a seguir el hilo que ha dicho Olga para que se genere el diálogo. Lo primero es decir que las políticas educativas no nos van a cambiar, que nosotros somos los que estamos ahí. Por una parte, podemos exigir como docentes, pero por otro, también tenemos que estar presentes. Tenemos que estar allí participando. También quiero decir que, si bien destacamos el valor de la educación pública, tendemos a desprestigiar de cierta manera ese espacio. ¿Por qué? Porque la educación pública, cuando la estigmatizamos, cuando le da un servicio a la población más vulnerable, cuando argumentamos estas cualidades, volvemos a reproducir esa idea una y mil veces. Yo creo que el profesorado puede aportar en abrir una perspectiva de educación que sea para todos y donde aquellos, veía aquí uno de los comentarios que decía que la educación sea un derecho y no un privilegio, que es una frase que creo que ha estado bastante presente en el último tiempo y que justamente apunta a que quienes están en la educación, quienes educan la educación pública, deberíamos ser todos. De esa manera no habría una segmentación de quienes tienen acceso a tipos de colegios, tipos de centro. Creo que lo importante es que nosotros como docentes confiemos en la capacidad que tenemos de la educación pública, porque voy a dar el ejemplo de aquí. Aquí no hay esa diferencia. Aquí el punto de inicio para que un niño o una niña vaya a un centro educativo es que ese centro esté en su barrio. Ese es el punto de partida. También desde un punto de vista del cuidado, de que no hayan tantos desplazamientos en la ciudad, y esto pasa aquí desde antes de la pandemia. Entonces las familias
se apuntan en el sistema público y en el radio de donde viven, del barrio, se envían a esos niños a la escuela. El punto entonces es ese, la cercanía a mi casa, no la diferencia de que tengo dinero o no tengo dinero para pagar una cuota en un centro educativo que sea privado, o no lo tengo y por tanto lo envío a este niño a un centro público. El punto de partida es diferente y creo que en eso el centro educativo puede ir educando a las familias para que las familias confíen en lo que se enseña allí, también para apelar a ese sentido de la calidad de la educación, que es lo que todos queremos, pero ¿cómo lo hacemos? Y en esa acción creo que es necesario el cambio curricular, el pensar que hoy en día lo que educamos ya no es lo mismo, los textos escolares están muy desfasados, la presencia de la escuela, la cantidad de horas de los profesores es muchísima. Entonces quizás trabajar focalizado más por proyectos o a través de funciones o a través de metas, y no esa exigencia que es presencial y que no aporta mucho en la carrera profesional del docente ni en los estudiantes. Respecto al sentido de la educación pública, hay algo que Chile tiene muy bien, a diferencia de aquí, y es que aquí la educación pública no abarca la educación infantil. Aquí la educación pública es a partir de primaria y secundaria. La educación universitaria es más barata que en Chile, pero hay desafíos respecto a eso, a la educación que reciben los niños durante la primera infancia y hasta los 6 años. La verdad es que aquí es muy caro eso, sean públicos o privados, y lo que comentaba Olga sobre la educación continua abarca todos los espacios y los niveles educativos, tanto a nivel laboral, tanto a nivel profesional, para que también en el ámbito docente la gente se vaya actualizando y vaya encontrando nuevas herramientas para enfrentarse al mundo actual y para poder ayudar a los otros que se están formando, en este caso a nuestros niños y nuestras niñas, como futuras personas que se van a relacionar en un ámbito social, en circunstancias que exigen un compromiso también con el contexto donde se vive. Gracias, Valesca. Bueno, nuestro objetivo es llegar a nuestra comunidad, hoy día, sobre todo a todo aquello que tiene interés en educación. Y parece que debe ser toda nuestra población, todas nuestras familias. Es una necesidad imperiosa que en nuestra Constitución incorpore la educación como derecho. Pero, ¿qué sentido tendría si nuestra comunidad no conoce cuál es el significado? Por eso hoy día estamos apelando al profesorado, para que nos enseñe a todos aquellos que debemos escuchar la voz del profesor. A veces muy en silencio. Por eso don Juan Manuel nos ha enseñado con su trayectoria de dirigente y de educador que tenemos mucho que hacer en todos los tiempos. Y le hacemos nuevamente la consulta. ¿Cuál debería ser el aporte, el papel del profesorado para la nueva Constitución? Don Juan Manuel, por favor. Bueno, acá el tema es, ¿cómo se llama? Muy, muy amplio, muy profundo, ¿ya? Para abordarlo, pero sin embargo, yo creo que hay que partir por el comienzo. ¿Y qué significa esto? Significa que los profesores, ¿cierto?, para poder aportar, tienen que ser conocedores de sus derechos fundamentales, de sus derechos laborales, de sus derechos profesionales, porque pudiendo ejercer el conjunto de valores que allí están concentrados, ellos evidentemente van a poder hacer aportes tremendamente importantes al desarrollo de la educación chilena, y así ha sido en todo caso históricamente. Solo que el modelo, volvemos a lo mismo que tenemos, ¿cierto?, limita estas posibilidades. Distintos estudios tienden a clasificar a los profesores según la forma como abordan el proceso de enseñanza para los aprendizajes discentes, ¿ya?
Y entonces nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que en las distintas realidades nos encontramos con profesores ejecutores, con profesores implementadores, con profesores agentes curriculares, ¿ya? Y que van de más a menos, ¿ya? Y que dicen directa relación, ¿ya?, con el estilo de liderazgo que se ejerce dentro de los sistemas educativos. ¿Dónde está mayormente arraigado el tema, por ejemplo, del profesor ejecutor y del profesor implementador? Fundamentalmente en el sistema público de educación. ¿Y por qué? Porque es un sistema verticalista, porque es un sistema autoritario, porque es un sistema que inhibe la autonomía del profesor, porque es un sistema que inhibe la creatividad del profesor, y lo que los docentes reclamamos, ¿cierto?, es poder tener acceso a esto, poder ser autónomos, poder ser libres, poder ser creativos, qué sé yo, porque la creatividad es algo que ha caracterizado históricamente a nuestros profesores. Entonces, esto, encima de todo, ¿cierto?, tiene su referencia, como decíamos recién, en este modelo económico que sirvió para modelar un tipo de sociedad, ¿ya?, y para armar una constitución política que dijera cómo tenía que ser la educación en Chile. Y nosotros podemos, por lo tanto, de acuerdo con ello, dejar establecido que aquí en Chile existe, y solo eso, una educación de castas, ¿ya? Porque en Chile existe una sociedad de castas. Nuestra sociedad es clasista, ¿ya?, extremadamente clasista, ¿ya?, es autoritaria, ¿ya?, es racista, y quien no quiera ver eso está simplemente mirando la realidad con un ojo abierto y el otro cerrado. Esto viene, ¿cierto?, no solo por el modelo que nosotros tenemos instalado acá, sino que viene desde los albores de la República, cuando el distinguido profesor académico, qué sé yo, estudioso, Andrés Bello dijo, las clases menesterosas no necesitan mayor educación que la que su trabajo manual demanda. Así se construyó el sistema educacional chileno históricamente, y así se profundizó con el nuevo modelo que se instaló a partir de la Constitución Política de 1980, que de paso le quitó a los docentes toda posibilidad de participación, ¿ya?, llegando a generar estos estereotipos docentes de los que hablábamos recién, ¿cierto?, donde los que priman son profesores que solo obedecen órdenes, ¿ya?, que no pueden decidir por sí mismos, que esperan instrucciones siempre de terceros, ¿ya?, inhibiéndose por lo tanto su creatividad. Y hablamos en consecuencia de estos profesores ejecutores, ¿ya? Entonces, ¿qué quieren los profesores? Los profesores quieren un modelo educativo que se base en el respeto a la persona humana, ¿ya?, que se base en el ejercicio de la libertad plena como individuo, que se base, ¿cierto?, en las posibilidades de desarrollo de todo individuo y de manera integral, como esperaríamos que fuera, ¿ya?, porque eso está en la esencia del docente y lo quieren aportar. Pero eso va a ser solo posible en la medida que acá, ¿cierto?, haya un cambio constitucional que permita entender la educación, ¿cierto?, como un derecho social, ¿ya?, a partir de un Estado que se concibe como un Estado social de derechos, donde la educación sea completamente gratis para todos. Yo quiero señalar que hasta el año 1973 la educación superior pública en Chile era completamente gratis, ¿ya? Solo se pagaba una matrícula que incluso las personas podían dividir hasta en 4 cuotas para pagar en el año. Hoy día, ¿cierto?, una persona que va a la universidad termina endeudado, ¿ya?, con una cuenta más grande que la que implica, por ejemplo, comprarse un bien raíz, comprarse una casa, ¿ya? Y se encuentra con dos problemas. ¿A qué se dedica? ¿A pagar una casa o a pagar la deuda universitaria? ¿Ya? Y entonces esa es una carga tremenda para cualquier ciudadano de este país, y sobre todo para aquellas personas que vienen de los sectores más vulnerables, ¿cierto?, donde las dificultades son el doble o el triple, ¿cierto?, más que para quienes lo tienen todo. Entonces, tenemos que terminar, y los profesores aspiramos a eso, yo aspiro a eso, a terminar con esta educación de castas, que lo único que hace es profundizar esta sociedad de castas que nosotros tenemos aquí en Chile, ¿ya? El tema es muy profundo, ¿cierto? Sí.
podríamos mucho. decir poco más, ¿ya? Pero eso en principio. Gracias, Juan Manuel. Yo me acostumbro a tutear a Juan Manuel, ¿Ya? pero fíjense lo profundo que podemos avanzar con profesores que tienen amplias capacidades. Y para decir que no hay motivo para que no sea el profesor el que dirija la educación. Aquel que tenga las mejores capacidades instaladas que aporte para Chile. Y aquel como este educador que es el Óscar Burgos Peredo, fíjense, tiene que pedirle ayuda a este equipo que prestigian a nuestro país para que cuando estemos escribiendo la Constitución realmente sea una Constitución que hable de educación y que hable que sea un derecho social. Y desde esa perspectiva tenemos una profesora que es Olga, que está en la escuela pública, una profesora que es Valesca, que está en la universidad y está en Europa, y un profesor que nos está diciendo desde la dirigencia y desde su experiencia lo que podemos hacer. Y la pregunta ahora es para que nos lleven en, bueno, es un temazo gigante, pero que nos puedan contar cuál debe ser el papel en esta nueva constitución, fíjese, desde la visión del profesorado, pero en la escuela pública, Olga. Valesca, en la universidad. Por favor, Juan Manuel, desde la organización. Primero, Olga, por favor. A ver, como escuela, debemos nosotros como profesores potenciar la capacidad de liderazgo y educar a nuestros estudiantes en base, ¿cierto?, a las exigencias de la actual sociedad, ¿ya? Se pide, ¿cierto?, que la educación sea un derecho y nosotros como profesores debemos también comprometernos a capacitarnos, a perfeccionarnos, a cumplir, ¿cierto?, con lo que se nos exige actualmente. Mucho se ha investigado con respecto al modelo, ¿cierto?, a los métodos, a la forma de enseñanza que estamos llevando a cabo en nuestras aulas. De acuerdo al informe que les he mencionado de la OECD, queda de manifiesto, ¿cierto?, que la metodología de los docentes no responde a las exigencias de la actual sociedad. Entonces, se requiere innovar, se requiere salir del paradigma con el cual nosotros nos enseñaron y nosotros seguimos, ¿cierto?, trabajando, para mejorar, ¿cierto?, también desde nuestro quehacer y favorecer, ¿cierto?, un sistema público de calidad. En ese aspecto también, ¿cierto?, bueno, desde las políticas gubernamentales que vengan, ¿cierto?, que se van a desglosar desde la Carta Fundamental, desde la nueva Constitución, ¿cierto?, que se garantice también un perfeccionamiento de calidad, ¿cierto?, una formación de calidad para los docentes, y el Estado, ¿cierto?, a su vez garantizar de que todas estas políticas públicas que se llevarían a cabo sean efectivas, ¿ya? El Estado hasta el momento, a través de la creación de los servicios locales, pretende, ¿cierto?, dar una vuelta a esto y hacerse cargo más, partícipe de la educación pública. Y va en camino, pero falta, ¿ya? Se supervisa poco, entonces las cosas no se hacen de repente en Chile producto de la idiosincrasia, la meritocracia, y cambia, ¿cierto? No, las cosas no llegan a buen puerto. Entonces, nosotros como docentes, ¿cierto?, estar informados, capacitados y entregar lo mejor para nuestros niños. Existe un proverbio africano que lo sintetiza bellamente, esto del derecho a la educación y lo que nosotros como sociedad podemos hacer. Hace falta un pueblo para educar a un niño. Nosotros como educación, ¿cierto?, como protagonistas del sistema educativo, tratamos, ¿cierto?, las personas que están comprometidas, que tienen la educación como pasión, que saben que la educación es una herramienta, es un instrumento de movilidad social, que sabemos la responsabilidad que tenemos, y también, ¿cierto?, se requiere de que en realidad toda la sociedad vayamos, ¿cierto?, en el camino de educar de la mejor manera a nuestros educandos, a nuestros niños, a nuestras generaciones. Gracias, Olguita. Un antecedente para englobar a Valesca en la consulta. Fíjense que
Los chilenos residentes en el extranjero en esta ocasión no pueden votar porque no existieron los acuerdos necesarios para ello. Y hemos recibido muchas inquietudes de una visión política, de aquellos que conocimos afuera y otros que nos dicen, mira, qué ganas tienen de poder participar. Y hoy día eso es algo que tenemos que avanzar para mejorar. No puede ser que nos demoremos tanto en que puedan participar en todo tipo de elecciones. Hay mecanismos para ello. Valesca, bueno, consulta. Desde la universidad, sí, desde allá afuera, cuéntanos, bueno, ¿qué pasa con lo que este? Con lo que decías, lástima que no podamos participar de este proceso. Creo que anteriormente me he adelantado a esta pregunta sobre el rol de la escuela. Ya he dicho algunas cosas que creo clave, que son el abrir, que la escuela pública abra sus puertas para formar lo que aquí llamamos comunidad de aprendizaje, que es la implicación de las familias, la implicación de las entidades, de los barrios, a nivel de la política educativa, formar realmente un lazo, un entrelazo, porque la responsabilidad de la educación no tan solo está en la escuela es la figura institucional, pero también vamos de la mano y vamos trabajando con otros sectores, ámbitos, agentes, y para mí que no vivo en Chile, pero que trabajé como docente en Puerto Montt y en Osorno, me gustaría que la educación, que la escuela pública saliera del rol autoritario, que tuviese mecanismos de liderazgos más participativos, que se rompa con la estructura jerárquica, porque a todos nos mueve el mismo objetivo, que es tener una educación de calidad. Y creo que ese es un gran desafío que todavía hay que pasar por etapas en Chile respecto a esa visión del docente autoritario o de las prácticas autoritarias que también vienen hacia nosotros, porque es como un rol de cadenas. La política educativa tiende a ser muy autoritaria y decirle al profesor lo que tiene que hacer. Por eso deja poco espacio para la creatividad del docente. Y a la vez ese docente, con esta carga, con esa responsabilidad, tiende a ser muy autoritario respecto al modo de gestionar el aula, los modos de evaluación, los modos de relacionarse entre los niños en el aula. También creo que es importante que, unido con la perspectiva de comunidad de aprendizaje, las aulas sean más dinámicas en cualquier nivel educativo, tanto en infantil como en primaria, secundaria, en universidad, que haya más movimiento, que el ser humano esté allí más presente con su cuerpo, no solo con el hecho de estar sentado allí escuchando, sino que dialogando, que se le dé las herramientas para que no tan solo, y mira que yo estudié en un colegio técnico, estudié técnico en enfermería, donde mi formación fue bastante técnica y poca capacidad para asignaturas como filosofía, para diálogos, para pensar. Creo que eso hace que la población se guíe para un objetivo, que es la vida laboral. Pero la educación no es tan solo eso, y creo que la educación pública, la escuela pública, tiene que asumir que es un ente de cambio y que es un ente que nos forma a todos como sociedad. Por eso creo que no debería haber tanta segmentación como existe hoy en día en Chile respecto a yo estudié en colegio tal, el otro estudió aquí, allá. Yo creo que deberíamos estar más orgullosos de nuestra educación pública. Valesca, muchas gracias. Bueno, nos deja una tarea realmente cuando hablamos de estar orgullosos de dónde hemos nacido y de dónde nos hemos formado. Esto tenemos que mejorar y mejorar esas posibilidades. Juan Manuel, un hombre de gran experiencia, columnista también eso no lo nombramos, de diarios locales, un hombre que nos entrega siempre el mensaje, y que es un gremialista desinteresado. Fíjense, eso no se da siempre, siempre pareciera que hay algún interés cuando uno comienza a colaborar. Desde ese punto de vista, ¿cuál debe ser este papel en la nueva Constitución? Hablando del mismo Juan Manuel y de esta experiencia en lo que es el gremialismo. Por favor, Juan Manuel.
A ver, no quiero saltarme una parte, ¿cierto?, que acaba de tocar Valesca y algo anterior que señaló Olga. Yo he tenido la suerte, de verdad he tenido la suerte de haber servido en todos los niveles del sistema educacional. No hablo del sistema escolar, ¿ya?, sino que hablo de todos los niveles del sistema educacional. Eso dice, por lo tanto, que yo he prestado servicios profesionales y académicos en el sistema escolar propiamente tal, ¿cierto?, y en el sistema de educación superior o educación terciaria, ¿ya? Y por lo tanto tengo una visión acerca de cómo debe ser este sistema educacional al servicio, ¿cierto?, de la sociedad, ¿ya? Y sentido como ese derecho al que debe acceder o ese derecho que debe tener esta sociedad. Eso por una parte. Y por otro lado, ¿ya?, el tema de, por ejemplo, cómo se ejercen los liderazgos, ¿cierto? Y haber sido, por lo tanto, parte de un modelo anterior a 1973, otro que se dio en el periodo del 73 al 90 y el que vino con posterioridad, ¿cierto?, al 90 y hasta la fecha, que es lo que hoy día tenemos. Hasta antes del 73, el modelo era el conocido por todos, ¿ya? Allí el profesor era la autoridad, el profesor entraba a la sala, los estudiantes se ponían de pie, nadie hablaba, qué sé yo, y había un respeto cruzado. No era temor, era un respeto cruzado, ¿ya? Se respetaba al profesor y el profesor respetaba a sus estudiantes. Había en esos tiempos una mayor y mejor comunicación entre los actores del proceso, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque no es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza radica en el docente y el proceso de aprendizaje, apoyado por el docente, radica en el discente, ¿cierto?, que es la contraparte en este proceso. Entonces, después vino, ¿cierto?, el siguiente periodo que se dio entre el año 1973 y los 90, donde se fue destruyendo sistemáticamente la presencia, la figura, ¿cierto?, y la importancia del profesor en el desarrollo de toda sociedad. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque al contrario de lo que sostienen, ¿cierto?, los organismos internacionales, y especialmente la OECD, ¿cierto?, de que todo país para alcanzar el desarrollo necesita dos columnas importantísimas, una como es el desarrollo de la economía propiamente tal o la economía propiamente tal, y el otro que es la educación. Ya acá justamente la educación se fue debilitando a tal punto, ¿cierto?, que pasó precisamente por el debilitamiento de la figura y el quehacer del docente, quien se vio restringido a espacios, si es que se le puede llamar así, de participación extremadamente reducido. Y quiero decir un par de cosas sobre eso, sobre lo que es el liderazgo, o lo que ha sido el liderazgo. Fíjese que hace alrededor de 30 años, ya, un profesor de acá, de la Universidad de Concepción, Patricio Lynch Gaete, en su obra Liderazgo, en la página 100, párrafo segundo, dijo lo siguiente, hace 30 años. Dijo, los administradores educacionales deberían revisar muy seriamente las formas de liderazgo que ejercen porque solo son compatibles con otras dimensiones de la sociedad. O sea, diciéndolo metafóricamente, ¿cierto? Él quiso decir que la forma como se dirigía un establecimiento educacional era equivalente a la forma de ejercer un liderazgo dentro de un cuartel militar o de un cuartel policial, pero no precisamente dentro del ámbito de los estudiantes, ¿ya? Resulta que nosotros tuvimos que participar ya hasta hace poco en una investigación que hizo la Universidad del Biobío sobre buen trato y participación de los docentes, ¿ya? Y tratándose de que los docentes somos formadores de personas y que aspiramos a desarrollar integralmente a esta persona para que el sentido de integralidad, ¿cierto?, responda a todas las cualidades que ello implica, ¿ya? Resulta que nosotros no podemos quedarnos con la historia de que el vaso hay que verlo medio lleno porque no podemos ser tan negativos y mirarlo medio vacío. Cuando el buen trato hacia los profesores es equivalente al 50% de la calidad que debería tener,
Eso significa, por lo tanto, que desde el punto de vista del liderazgo que se ejerce para sacar de los profesores lo mejor que tienen y entregárselo a sus estudiantes, en ese caso diríamos que hemos fracasado. Y por otro lado, ¿cierto? Si la participación que está garantizada, ya está garantizada en el artículo 15 de la ley 19.070, que es el Estatuto Docente Chileno, que dice, ¿cierto? Perdón, 14 y 15 quiero decir, que dice en el 14 que los profesores tienen derecho a ser consultados en todas las decisiones que se tomen en todos los niveles del sistema, no siendo por lo tanto una decisión facultativa de la autoridad, sino que es un derecho del profesor a ser consultado. Y si en las materias técnico-pedagógicas resulta que según el artículo siguiente es resolutivo y nada de aquello se cumple, entonces no debería extrañarnos, ¿cierto?, que también en lo que es participación el resultado hubiera sido del 50%. Entonces yo no puedo pretender, ¿cierto?, que voy a mirar el vaso medio lleno, porque en realidad desde el punto de vista de lo que son nuestras responsabilidades y lo que son nuestros propósitos, ¿ya? Respecto de lo que queremos avanzar con los individuos, ¿ya? Entonces estamos trabajando al 50%. Y lo quiero decir de una manera muy sencilla y muy coloquial. No le podemos decir a un profesor que está triste que vaya a la sala de clase a enseñar la felicidad, porque sería una tremenda contradicción. ¿Ya? Porque un profesor que está siendo virtualmente masacrado todos los días por un sistema que le falta el respeto todos los días, difícilmente, ¿cierto?, este profesor va a ir con las ganas de respetar a los demás, ¿cierto?, a la sala de clase. Desde luego que nada pasa allí en el sentido de que los profesores vayan allá, ¿cierto?, y vayan a tratar mal a sus estudiantes, porque eso jamás ha ocurrido, y yo me saco el sombrero delante de cada colega mío, ¿cierto?, porque si se trata de respeto, no hay persona que respete más, ¿cierto?, a otra persona como son los profesores, a sus estudiantes. Entonces, aquí nosotros tenemos un problema serio, ¿ya? Y hay que, en ese caso, alentar, ¿cierto?, un cambio profundo, que en este caso, por ahora, por cómo están las condiciones, no es posible que se produzcan. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, tratándose de lo que decía Valesca, ¿cierto?, de que los centros de enseñanza son comunidades que aprenden porque son distintos actores educativos los que allí convergen, ¿no es cierto? Por un lado, los estudiantes, que son los usuarios del sistema y son los beneficiarios del sistema, ¿ya? Por otro lado, los docentes, que son los prestadores de ese servicio para atender las necesidades educativas de un demandante de educación, que es el educando que se incorpora al establecimiento de enseñanza para alcanzar los aprendizajes en los distintos espacios pedagógicos, qué sé yo. Y están, ¿cierto?, los codicentes, que son las familias de los estudiantes, sea que se trate de familiares propiamente tales o se trate de instituciones que cobijan o resguardan, ¿cierto?, la integridad de los estudiantes en cuanto a personas en crecimiento y desarrollo, ¿ya? Y los asistentes de la educación, que son el otro complemento fundamental que tenemos los docentes. Entonces, lo que aquí se pierde es toda una experiencia acumulada desde todos los ámbitos, desde lo que el estudiante hace, desde lo que el docente hace, desde lo que el apoderado aporta, ¿cierto?, y desde lo que los asistentes de la educación entregan, ¿ya?, perdiéndose un conocimiento que hay allí, ¿cierto?, precisamente por falta de sistematización de ese conocimiento. Nosotros sabemos que en España, ¿cierto?, y otros países de Europa, incluso aquí en América Latina, estoy hablando de Colombia, Uruguay, Perú, etcétera, etcétera, los establecimientos educacionales cada 1 o 2 años van publicando anualmente textos relacionados con la práctica pedagógica, ¿cierto? Textos sobre evaluación de los aprendizajes, textos sobre diseño, elaboración y puesta en acción del microcurrículo, por ejemplo, textos sobre didáctica y metodología, en fin, sobre la base de la experiencia práctica allí, sobre la evidencia empírica, ¿ya? Yo en las carreras en las que he trabajado como académico, ¿ya?, en todas las pedagogías, ¿ya?, yo he formado educadores de párvulos, profesor de enseñanza básica, profesor de enseñanza media, profesor de educación diferencial, aparte de trabajar en otras carreras del ámbito de la economía por ser profesor de investigación también, ¿ya? Entonces, le he insinuado, le he insistido, ¿cierto?, a mis estudiantes la necesidad de sistematizar ese conocimiento con el objeto de ser generador de un conocimiento propio, ¿ya?, que se puede ir relacionando con el otro conocimiento, con el conocimiento de frontera que está ahí, ¿no es cierto?, y que es útil a la función docente cotidianamente.
Eso es algo que está muy ausente acá, ¿ya? Porque mientras otros países han avanzado en este proceso, ¿ya? Nosotros como país, ¿ya? Hemos retrocedido en el ámbito de la educación. Y comparto absolutamente, ¿cierto?, lo que dice Olga respecto de los resultados latinoamericanos, ¿ya? Porque con el tema de la pandemia, esto se profundizó más todavía respecto, ¿no es cierto?, de los déficits que tienen nuestros estudiantes, comparativamente hablando con lo que pasa acá en Europa, ¿no es cierto?, o en el lejano oriente, ¿cierto?, en los países emergentes. Entonces tenemos una tarea colosal, tenemos una tarea fundamental, ¿ya? Y otro aspecto que para mí es importante también, ¿ya? Hablo como profesional, como académico en ese caso, ¿cierto? Es la práctica de la investigación. La investigación debe ser incorporada cotidianamente al quehacer educativo. Un centro de enseñanza no es tal si no sistematiza sus propios conocimientos y si no profundiza en esos conocimientos, ¿ya? Sistemáticamente, proponiéndose, planteando esas hipótesis, resolviendo esas hipótesis cotidianamente. Entonces, hay mucho por hacer, ¿ya? Y esa sería una mirada respecto al problema, así en términos generales también. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Mira qué reflexión más profunda nos entregan nuestros expositores, educadores para esta nueva constitución que debemos escribir. Pero depende de todos nosotros y nos queda muy poco. Y les cuento que ya en Chile son un poquito más allá de las 21 horas, en Barcelona poco más allá del día de mañana, ya son la 1 de la mañana y 7 minutos. Entonces, en ese contexto, dejando la semilla impresionante que tenemos la obligación de avanzar. No es que le pidamos a todos los que nos están viendo y escuchando, sino necesitamos urgentemente el avanzar en cortos días para tener una constitución realmente con derecho a la educación. Y en eso, lamentablemente, se nos acaban los ratos, se nos acaban los tiempos inmediatos, y les quiero pedir a cada uno de los amigos extraordinarios docentes que hoy día nos entregan su calidad profesional a través de este medio, que podamos entregar el mensaje final, vuestra reflexión ahí muy sucinta, donde nos digan, oye, no sé si hay la receta, pero su fórmula de experiencia como mensaje para que esta educación sea un derecho en lo que viene. Por favor, Olga. Bueno, como le dije en un principio, invitar a mis colegas, a toda la comunidad en general, a que se informe, a que participe, a que se haga, que se sienta integrado en esta nueva constitución, en el llamado, que asista a votar, que vote informado y que elijan a las mejores personas. En cuanto a ti, Oscar, te deseo el mayor de los éxitos. La verdad es que yo no pertenezco a ningún partido político, ni nada, pero me he ofrecido gustosa de participar en tus reuniones, porque eres una persona que me merece toda la confianza. Creo que tú has ascendido dentro de lo que es la psicología de los valores que van más allá de mirarse y trabajar por uno mismo, sino que tú tienes un sentido de comunidad, de trabajar por el otro, que lo has demostrado a lo largo de toda tu trayectoria. Tanto como en el ámbito de la salud como del cuidado del medio ambiente, que fue un tema igual que nos quedó ahí pendiente, que también la nueva constitución sí tiene que incorporarlo, ¿cierto? Ya lo que está pasando en el mundo el clima nos está manifestando, ¿cierto?, que se requiere urgentemente tomar medidas para ir en ayuda de nuestro planeta. Así que el mayor de los éxitos, eres una persona que muy confiable, muy íntegra, que se merece la oportunidad de este sueño que tú tienes de contribuir por un Chile mejor. Y nosotros votar informado por los mejores representantes para salir, ¿cierto?, también por mirar un Chile mejor, más justo, no con tanta desigualdad como tenemos hasta el momento. Así que es nuestra obligación, es nuestro deber contribuir de alguna forma, ¿cierto?, en la construcción de un Chile mejor. A lo mejor lo bueno no va a venir de inmediato, ya
las soluciones no vendrán de inmediato, pero sí es pensar, ¿cierto?, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra familia, en el futuro, ¿cierto?, de que tengamos un Chile mejor. La mayor de la suerte y éxito, Oscar. Muchas gracias, Olguita. Bueno, y nuestra amiga aquí, que la estamos conociendo, mire, y de tan lejos y tan cerca. Como decía un amigo mío, y se lo copió a otros autores, decía, oye, este mundo es un pañuelo. Pareciera tan difícil encontrarnos en otra parte del mundo, y la verdad lo que hacemos en otra parte del mundo influye en Chile. No pensemos que esto es un sueño. La constituimos ahora, todos juntos. Valesca, ¿cuál es tu mensaje para tus compatriotas desde este punto de la Constitución y educación un derecho? Si somos muy optimistas, podríamos pensar que la Constitución va a quedar magníficamente escrita. En esa suposición, en cualquier caso, quienes sustentan todo esto somos nosotros, o sea, somos los ciudadanos, somos la gente común. Sea como sea, lo importante es el movimiento de conciencias que ha generado esta movilización. Creo que es un momento político sin antecedentes, es el momento para crear, hay que aprovechar este momento para tratar de sacar lo mejor de sí, para poder crear cosas nuevas. Creo que os invito yo desde aquí, pero creo que tenéis que aprovechar esos espacios que se han abierto. Respecto, voy a hacer referencia, no sabía que Juan Manuel se dedicaba a la investigación, yo también. Dando un mensaje al ámbito educativo, quería decir 3 cosas. Una, que es muy importante lo de la investigación y la investigación-acción, aquella que transforma en la medida que investiga. Lo segundo, y creo que es lo más importante, es que esta Constitución tiene que dar ciertas autonomías a las comunidades, a los docentes, a las aulas, pensar en modalidades más democráticas de gestionar la educación. Y lo tercero es un poco focalizarme al medio ambiente, que aquí está un poco más trabajado, que no sea ni una asignatura específica, ni un tema de un área, sino que sea una educación ambiental transversal al sentido de la educación, trabajándolo desde pequeño, porque tiene que ver con mirar al mundo sosteniblemente, cuidarlo. Creo que esto es parte de nuestra convivencia como seres humanos, que nos movemos en un medio, que nos relacionamos con personas. Creo que la perspectiva de la educación ambiental debe ser trabajado en todos los niveles y de manera multidisciplinar. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por la invitación. Espero poder seguir lo que va pasando en Chile. Tengo muchos profesores, amigas que están viendo este directo y desearos lo mejor. Espero que los resultados sean buenos de lo que surja aquí. Gracias. Muchas gracias, Valesca. Miren, qué mensaje, ¿eh? De ahí le contamos de educación ambiental, ¿no? Lo tenemos plasmado ahí en el alma. Juan Manuel, por favor, tu mensaje desde tu experiencia y desde toda tu trayectoria para contarnos aquí, bueno, quizás no está la fórmula, pero tenemos mucho que aportar. ¿Cuál sería ese mensaje final de saludo ya, Juan Manuel, para nuestro encuentro? Colgándome de la última parte que acaba de señalar Valesca, ¿ya? Relacionada con la necesidad de generar autonomías, ¿cierto?, dentro de la Constitución Política del Estado. Yo quiero decir, ¿cierto?, que en el artículo 17 de la Ley 19.070 está garantizada por ley la autonomía docente, en 4 ámbitos bien específicos. En la selección de los modelos de planeamiento educativo para, ¿cierto?, la construcción de un microcurrículo cotidiano que el docente debe manejar con sus estudiantes.
en los procesos y procedimientos de evaluación más allá de las generalidades, ¿cierto?, que se establecen en todo reglamento de evaluación, ¿ya?, donde el profesor puede generar todos los modelos que él quiera desarrollar. En respecto de la selección de métodos y estrategias de enseñanza, ¿ya?, y de recursos didácticos, selección y elaboración de recursos didácticos para estimular los aprendizajes, ¿cierto?, y en las formas de relación con la familia. Todo eso está garantizado por ley, está escrito en la ley, ¿ya? Ley 19.070 o Estatuto Docente. El problema, sin embargo, es que con el modelo que tenemos, ¿cierto?, el modelo macro, meso y micro directivo institucional, estas autonomías no pueden ser ejercidas por los docentes porque existe un excesivo autoritarismo y un excesivo verticalismo según la concepción del sistema. Y ahí tenemos un problema grave que se constituye en un nudo gordiano, ¿cierto?, a tener que resolver de alguna manera y que debe quedar plasmado, ¿cierto?, en la Constitución Política del Estado desde el punto de vista de lo que van a ser esas autonomías docentes y autonomías para las comunidades escolares. Eso por un lado. Y lo segundo, ¿cierto?, es que para el proceso que viene, ¿ya?, aquí hay que tener en cuenta tres cosas que son fundamentales. Primero, las personas que vayan a ser elegidas como convencionales, ¿ya?, no pueden olvidar estas tres cosas. Primero, ¿ya?, ¿cierto?, el estallido social. El estallido social quiso decirnos a todos que la gente se cansó de lo que había y de lo que existe aún en este país. Que la gente se cansó de ser el que está allá abajo, en el fondo, ¿cierto?, de un túnel del cual no tiene salida, porque hay 3 o 4 o 5 familias que deciden acá qué pensar, cómo actuar, cómo caminar y qué decir en algún momento. La gente se cansó de eso. La gente quiere libertad. La gente quiere ser ella misma. La gente quiere desarrollarse plenamente. Quiere ser sujeto y no objeto. Hoy día las personas son objetos en este país. Segundo, tener en cuenta estos convencionales que aquí hubo un mensaje claro el día de la consulta nacional. El 80-20 fue marcado por todos. Fue marcado por gente que iba desde la izquierda a la derecha. No fue solo gente del centro o de la izquierda. Fue desde la izquierda a la derecha. Porque había gente, ¿cierto?, allá en el otro ámbito, en el ámbito de la derecha política, que era más progresista que otros, ¿cierto?, recalcitrantes que hay ahí, ¿cierto?, que no quieren cambiar nada porque si se les cambia algo, se les demorona un negocio llamado Chile, ¿ya? Porque es su negocio. Bien, y finalmente, ¿cierto?, lo que viene, que es la Convención Constitucional, donde las personas no tienen que equivocarse, porque las personas tienen que saber elegir, y elegir a quienes a ellos les den la confianza necesaria para llevar a cabo esta modificación constitucional o este cambio constitucional, porque no es una modificación, este cambio constitucional que venga a hablar de un nuevo país, ¿cierto? Y que, como dice Olga, no va a ser hoy, ni mañana, ni pasado. Va a tomar un tiempo, pero donde queden claramente establecidos los caminos, ¿ya?, a seguir para brindarle a las generaciones siguientes, ¿cierto?, un mejor pasar distinto del que hemos tenido quienes hemos pasado por esto. Como les decía yo hace un rato, yo venía de antes de la dictadura. Venía de, entre comillas, la plena democracia. Después tuve que pasar por la otra parte, terrible, dolorosa, espantosa para este país, ¿ya? Donde por lo demás allí, ¿cierto?, empezó a desarrollarse otra generación de personas que es la que hoy día reconocemos como la generación castrada. Ese conjunto de personas de este país que se quedaron en el utilitarismo, ¿ya?, y se prestaron para ese utilitarismo precisamente por falta de recursos, porque así fueron modelados. Pero personas que a la postre se cansaron de esa realidad, ¿cierto?, para aspirar a una nueva alternativa,
conforme lo que puede vivir un país serio y responsable, ¿cierto? Como esperamos ser en el futuro. Así es que aquí hay una tarea fundamental, ¿cierto? Tanto para quienes se postulan, ¿cierto? Como convencionales, como para aquellos que vamos a tener que elegirlos, ¿cierto? Y brindarles nuestra confianza y sobre todo darles nuestro mandato, ¿ya? Al cual van a tener que responder porque tendrán que darnos cuenta en su momento una vez que la Constitución quede completamente redactada. Esto, junto con agradecerles esta participación, yo encantado de poder estar acá, ¿ya? De alternar con Olga ahí, ¿cierto? A quien he aprendido a conocer este tiempo. A Valesca, ¿cierto? No la conocía, ha sido muy grato conocerla, ¿ya? Y bueno, a ti, Oscar, porque también circunstancialmente nos hemos conocido. Yo he venido a opinar como especialista en el área de la educación, como académico, y un agrado por hacerlo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a todos ustedes. Mira, gracias a todos los que nos están viendo y los que nos van a seguir viendo después, porque vamos a dejar todo este programa para que podamos seguir educando. Gracias especiales a Olga, aquí en Chile. Gracias grandes a Valesca, allá en Barcelona. Gracias a Juan Manuel. Y vamos a seguir educando. Fíjense que ya tenemos programado continuar los martes. El próximo martes 2 de marzo a las 20 horas. Mire qué coincidente. Vamos a conversar sobre la nueva Constitución en el tema de educación ambiental y medio ambiente en la nueva Constitución. Bueno, ha sido mi tema durante más de 15, 20 años ya hablando de educación ambiental. Así que aquí nos encontramos. Un abrazo grande y sigamos trabajando en esta perspectiva. Nos queda poco tiempo para tomar grandes decisiones en nuestro país y en nuestra región del Biobío. Un abrazo a todos. Los esperamos. Wow. Muchas gracias. Adiós. Adiós.